Bienvenida al resumen del bloque 6 del curso de Reconecta con tu energía natural, aprobación interna. En este bloque reconocemos nuestro propio valor a través de una mirada interna con una nueva frecuencia. Y desde esa nueva frecuencia, con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha confianza, entramos directamente a ese merecimiento profundo de ser. En este bloque trabajamos esta nueva frecuencia con la que canalicé directamente como una nueva mirada interior. La primera semana, detectar la herida de no aprobación. En esta semana, reconocer dónde y por qué buscamos esa validación externa nos lleva a hacer este trabajo de introspección a través de esta nueva mirada que os decía, porque es una nueva frecuencia que conforme fui canalizando este bloque fue apareciendo con más fuerza y transitando desde esa vieja mirada hacia esta nueva mirada a través de este bloque. Y en ese momento en el que todo se iba transformando, pudimos empezar a trabajar desde donde teníamos que empezar a hacer una autovaloración de nosotros. Nos guiaron para ir a esas heridas en común y encontrar ese origen, desde donde cada uno de nosotros partíamos, como la frecuencia más destacada entre todas las que podíamos estar contemplando, observando para nosotros. Y también nos decían cómo era esa valoración o aprobación interna en cada uno de nosotros y de qué manera estaba distorsionada. A través de esta energía nos hacían orientar y guiar hacia este trabajo introspectivo con la ayuda de esta nueva frecuencia. Y era como muy expansiva en esta semana, pero conforme a las siguientes hemos ido concretando en cada uno de nosotros a qué se estaba refiriendo toda esta aprobación interna. En las meditaciones, en esta primera semana, nos guiaban a orientar y facilitar la escucha de esta herida, la que más destacaba en cada uno de nosotros. Y desde ahí íbamos, pues eso, al origen emocional de este juicio propio que tenemos hacia nosotros y cómo se había generado. En la segunda semana, aquí entró directamente esta frecuencia hermosa del poder de tu mirada y cómo nos ayudaba a cultivar ese momento de relación íntima con nosotros y también esa honestidad con nosotros mismos. Aquí nos ayudaban a ver la valoración de cómo se ha ido formando esa autoimagen en nosotros y cómo teníamos que ir aceptando esa manera de disciplinarnos tanto emocionalmente en nosotros como energéticamente en nosotros. Y esto a veces va de la mano y no siempre se es fácil diferenciar entre una emoción y energéticamente lo que trae esa emoción. Pero no importa, porque todo es un proceso, todo está unido. Pero si necesitamos ir poco a poco y ver uno en relación más adelante con el otro, así se dará. Y si no, lo iremos pudiendo hacer al mismo tiempo, valorando ambos aspectos, cada uno siempre en el proceso y el momento vital que se encuentra. En esta segunda semana la canalización iba orientada a reconciliarnos con esa autoimagen y nos orientaban y nos guiaban con mucha, mucha compasión esta mirada. La tercera semana. En esta semana teníamos que reforzar la autenticidad sin depender de ninguna valoración externa, ajena a nosotros. Y era un trabajo como muy cuidadoso porque también nos acompañaban desde esta nueva mirada que era como muy dulce y al mismo tiempo te daba una explicación de la diferencia entre esa aprobación y esa autenticidad. Porque dependiendo de dónde se está colocando el foco de esa aprobación, puedes ir en el camino indicado hacia tu autenticidad. Y en el otro camino en el que tú estás esperando que ese exterior se exprese para que tú tengas esa aprobación, ahí es donde te estás desvirtuando y donde no estás siendo auténtico. Y es muy bonito de valorar, reflexionar y cuestionar. En este caso teníamos que ver esas máscaras que todavía nos estaban limitando o entorpeciendo esta aprobación
y daban como una manera introspectiva de llegar al entendimiento y comprender profundamente que necesitamos ser soberanos en nuestras emociones. Tener una soberanía emocional es fundamental para poder corresponder con esta nueva mirada y esta nueva frecuencia que está apareciendo como posibilidad de transformarnos en nosotros. En la meditación de esta tercera semana aparecía una orientación y una guía muy orientada, como es, la misma palabra lo dice, hacia la voz auténtica. Y ahí nos hacían como valorar y aprobar esa activación del canal que somos internamente desde nuestra verdad, desde donde para nosotros significa cuál es nuestra verdad y en el instante en el que estamos transitando esa verdad. Y desde ahí podíamos seguir haciendo esta continuidad energética con respecto a las semanas anteriores. Y ya en la cuarta semana y última, toda esta nueva frecuencia nos daba la oportunidad de validarnos como fuente y autoridad de nuestra propia vida. Y al mismo tiempo que esto ya tenía en sí un significado, de alguna manera está implícita la energía con la que tú tienes que validarte como fuente a todo lo que es. ¿Y esto qué significa? Pues que tienes que estar en una sintonía y en una frecuencia en la que tú estés sabiéndote conectar con esa parte de ti que está originado en la creación de la fuente, lo que para cada uno signifique este concepto. Para cada uno ha de ser algo con lo que se reconozca y con lo que se valide, y ha de utilizar el concepto y la palabra adecuada para que así consiga estar en esa conexión. Esta conexión ha de ser pura, ha de ser bien anclada o bien alineada. Entonces, en esa mirada interior, introspectivamente, hacia tu profundidad y tu merecimiento para ser quien eres, está toda esa dirección hacia donde también tienes que estar conectada o conectado a ese origen desde donde todo se crea. Y eso es una percepción emocional desde donde tú te conectas en tu soberanía. Y ahí es a lo que me estaba haciendo referencia. Y de esta manera. Y es como el trabajo que de alguna manera está como subyaciendo en este bloque para que podamos todos guiarnos a esa manera de tener esa conexión en nosotros, con esa mirada auténtica. Y ahí es donde automáticamente empieza a aparecer la soberanía espiritual. Y esta soberanía espiritual es esa fuerza vital, esa fe que te hace concretar esta certeza en ti. Sabiéndolo, trabajar desde el enfoque y la orientación correcta y adecuada, llegar a esa soberanía espiritual y conocer el concepto del significado que eso tiene en ti particularmente, sea el que sea, sin juicios, sin prejuicios, así, tal cual. Y desde ahí, desde todo este resumen y desde toda esta orientación, nos hacían entender tu propia verdad, que es la que te da inevitablemente esa libertad y esa verdad. Con lo cual, has conseguido entrar en tu paz interna. Y era un trabajo en el que todo esto te llevaba ahí, nos llevaba ahí. Y desde un lugar que a lo mejor no contemplábamos y que finalmente acabamos llegando. Y ya la última meditación de la última semana era esa aprobación, la consolidación de esa aprobación interna, sea la que sea, de la manera que sea, de la transformación que sea, y desde donde tú estás y te encuentras en este instante, como yo, también así fue, llegar a esa aprobación en la manera que estas energías, con esta nueva mirada, nos hacía atravesar esta nueva consciencia. Es el bloque que más me ha hecho trabajar en mí y que seguramente más os haga trabajar en vosotros. Tiene sentido que todos estén de la mano unos con otros, pero también tiene mucho sentido que podáis hacerlo independientemente. Muchas gracias una vez más por estar ahí y seguiremos viéndonos.